Nuestro reto consistió en diseñar, modelar y construir un motor generador eléctrico funcional, aplicando principios electromagnéticos y herramientas de simulación. El objetivo es comprender cómo funcionan estos dispositivos, tanto en teoría como en la práctica, mediante el desarrollo de modelos computacionales y la construcción de un prototipo que cumpla con ciertos requisitos técnicos. Este desafío nos permitió integrar la teoría vista en clase para resolver un problema real relacionado con la conversión de energía. Durante el desarrollo de este reto, usamos simuladores y herramientas computacionales, analizamos su comportamiento dinámico y evaluamos su desempeño final. Principios físicos. Fuerza magnética. Es cuando una corriente eléctrica pasa por un cable dentro de un campo magnético. Las cargas en movimiento sienten una fuerza llamada fuerza de Lorentz, que empuja al cable y genera movimiento. Otro de los principios físicos es el torque, el cual es el paso de corriente por una bobina dentro de un campo magnético. Genera un torque que hace girar la bobina. Ese torque depende del número de vueltas, el área, la corriente, la intensidad del campo y el ángulo de orientación. Otro de los principios viene siendo las fuentes del campo magnético. El campo magnético en el motor viene de imanes permanentes y del campo inducido por la corriente de las bobinas. La interacción entre ambos campos produce fuerzas de atracción y repulsión que mantienen la rotación. Para el marco teórico usamos los principios de la fuerza magnética, siendo el de fuerza de Lorentz, que básicamente dice que cuando hay corriente en un cable, significa que los electrones o las cargas eléctricas se están moviendo. Si ese cable está dentro de un campo magnético como el de un imán, esas cargas sienten una fuerza. Esto es representado por esta ecuación de FB es igual a QV por B, donde Q es la carga del electrón, V es su velocidad y B es el campo magnético dentro del sistema. Al igual usamos la teoría del torque o par de torsión, que es básicamente dice que el torque es la fuerza que hace girar algo en el motor cuando la bobina, cual en este instante es un alambre enrollado, está en el campo magnético y pasa corriente por ella. Y por ende se genera un torque. Esto es representado por teta, n por i por a por b, sin por teta. Donde n es el número de vueltas de la bobina, i es la corriente que pasa, a es el área de la bobina, B es la intensidad del campo magnético y teta es el ángulo entre la bobina y el campo. Y ese torque hace que la bobina empiece a girar y eso es lo que genera el movimiento del motor. Los otros dos conceptos que usamos en la elaboración de nuestro proyecto fueron los de las fuentes del campo magnético, que están presentes en el motor, ya que hay dos campos magnéticos, uno de ellos siendo el de los imanes permanentes que están fijos en el sistema, y el que se genera cuando las corrientes pasan por la bobina, que es básicamente la segunda ley de Ampere. Al igual, usamos la inducción electromagnética, que nos dice que cuando la bobina gira, el flujo del campo magnético cambia, según la ley de Faraday, y este cambio genera o induce una corriente eléctrica. Además de la ley de Lenz, dice que esta corriente siempre se genera en un sentido que supone el cambio que la produce, ayudando a que el motor se mantenga estable y no se frene de golpe. Para construir el generador usamos materiales muy simples, pero pues cada uno tiene una función clave. Por ejemplo, el cable cobre esmaltado lo usamos para hacer la bobina. El esmalte evita pues que haya cortos cuando se enrolla muchas veces y mientras más vueltas, más fuerte es el campo magnético. Los imanes permanentes tipo neodimio generan el campo magnético fijo. Elegimos estos porque pues, son muy potentes y ayudan a generar pues, más voltaje. El lápiz lo usamos como eje, ahí va montado la bobina y tiene que girar fácilmente para que pueda funcionar bien. Los clips metálicos y la lámina conductora sirven para sostener el eje y también permiten que la corriente pase mientras la bobina gira. La cinta aislante y el silicón nos ayudaron a fijar todo y evitar contactos eléctricos que no deseábamos. Y finalmente usamos una fuente de 8 a 12 volts para darle corriente al sistema sin riesgo de que se vaya a quemar. Pues este es nuestro prototipo. Lo creamos en Tinkercad y está inspirado en un video que el profe nos mandó, que en realidad es pues una base que tiene dos balines con un tubo pasando en el centro, que es lo que está en transparente. Al final del tubo tiene un hélice y los dos semicírculos negros son imanes, uno arriba, uno abajo. Luego, en ese tubo que pasa por los balines, la parte naranja es simulación al embobinado que deberíamos hacer con el cable esmaltado. Y luego, los cables rojo y negro
pues el positivo y negativo que se conectan a la pila para que haga que gire, perdón. Pues aquí están nuestros resultados, que en sí, pues nuestros resultados fueron pues, sacar cuántos volts genera nuestro motor. Del lado izquierdo tenemos el video de cómo estaba girando nuestro, tenemos una secadora aire para que empezara a girar por la turbina que tiene, no alcanza a dar la punta, pero por la turbina que pasa el aire, empieza a girar y luego teníamos que sacar el voltaje. Aquí nomás pusimos demostración de cómo giraba, estábamos conectando el voltímetro y luego en el lado derecho tenemos el video del voltímetro que ya está tocando las dos puntas, midiendo cuánto voltaje genera. Y pues como ven, el voltímetro, el voltaje está muy torre, sube y baja, así sube porque no es muy estable este generador. Aquí la misma moviendo y así, entonces genera a veces un poquito de 1 y luego baja a 0 y así. Pero lo que llegamos a tener máximo fue 1.2 volts, que fue nuestro pico más alto. En este proyecto aprendimos que un generador pues es básicamente un motor al revés. En lugar de usar pues electricidad para girar, usamos el giro para generar electricidad. Esto fue gracias a la inducción electromagnética. Aplicamos lo que vimos en clase como la ley de Faraday y la ley de Lenz y nos dimos cuenta de que cosas como la posición de los imanes o el número de vueltas del alambre sí pueden afectar mucho el resultado. Lo que a nosotros nos funcionó más fue la base de madera, que aunque sencilla mantuvo pues todo estable. Lo que no nos funcionó también fue el embobinado del cable, porque al principio era muy delgado y causó demasiados cortos, y también tuvimos problemas con los clips que hacían el mal contacto. Así que si lo hiciéramos otra vez, siento que sería más productivo usar una base y un carrete impresos en 3D y buscaríamos una mejor forma de conectar el cable. Pero pues a pesar de todo esto logramos generar la electricidad y aprendimos mucho pues en todo el proceso. Una conclusión muy resumida a la cual llegamos es que este proyecto nos ayudó a entender cómo funciona un generador eléctrico desde cero. Al construirlo con nuestras propias manos, aprendimos que no solo se trata de unir piezas, sino de aplicar bien los conceptos que vimos durante la clase, como el campo magnético, la corriente y la inducción electromagnética. Nos dimos cuenta que hasta los detalles más pequeños, como el número de vueltas del alambre o la posición de los imanes, pueden afectar mucho el resultado del sistema. También vimos que, aunque usemos materiales simples como clips, madera y un lápiz, sí fue posible generar electricidad. Esto nos mostró que con creatividad y conocimiento del tema se pueden hacer cosas útiles sin necesidad de equipos caros. Y aunque el sistema no salió tanto como esperábamos, estamos orgullosos que sí pudimos hacer que sirva con materiales tan escasos y obtener un buen resultado.